Hola, les doy la bienvenida al video taller número 3. Hoy vamos a empezar a comentar o a mencionar de manera muy breve algunas de las características generales o más conocidas vinculadas al género de la poesía. Este video va a estar dividido en dos partes por un tema de extensión y, como dije en el video anterior, me parece que no está de más conocer ciertos conceptos por si uno no está muy familiarizado o familiarizada con este género. De todas maneras, vamos a ir de a poco y vamos a tratar de vincular estas características de las que vamos a hablar a los poemas que les di en el video anterior. Hombres necios que acusáis, de Sor Juana, Ausencia de Gabriela Mistral y Canto de Silvino Campos, si no me equivoco. De todas maneras, les sugiero que se sumen al grupo de WhatsApp para poder charlar sobre estos temas de una manera más amplia, más profunda, más extensa también. En primer lugar, me parece, no sé si necesario, pero sí me parece importante, sí me parece interesante mencionar que cuando nosotros nos referimos a poesía, hoy en día y desde hace ya mucho tiempo, nos referimos a la poesía lírica o a lo que antiguamente se conocía como poesía lírica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la antigüedad la poesía estaba dividida en tres subgéneros o estilos: la poesía lírica, la poesía dramática y la poesía épica. La poesía dramática era la que se representaba en el teatro como obras, con sus personajes, su coro y las características propias del género. Un autor, no el único, pero sí uno de los más conocidos, fue Sófocles, autor de tragedias como Edipo Rey, Antígona o Electra. Sófocles particularmente hacía tragedias, pero dentro de la poesía dramática también estaban las comedias, por ejemplo. La épica, por otro lado, era una poesía que narraba hechos heroicos, legendarios, históricos, un suceso o una serie de sucesos a la manera de una historia, en donde se ponderaba o se honraba las hazañas, se festejaban las hazañas de un personaje, un héroe, de una determinada sociedad. En Grecia, por ejemplo, las obras más conocidas relacionadas con este género son la Ilíada y la Odisea de Homero, mientras que en Roma, por ejemplo, está Virgilio, el poeta Virgilio, con la Eneida. Y la poesía lírica, entonces, era la poesía que expresaba sentimientos y subjetividades del yo poético. Era una poesía que estaba compuesta de forma tal que podía ser recitada a modo de melodía o a modo de canción e iba acompañada por una lira. Y algunos de los autores o exponentes más conocidos de este género fueron, no los únicos, eso lo aclaro, pero sí los más conocidos o algunos de los más conocidos fueron Safo, por ejemplo, que era una poeta griega, Píndaro, que también fue un poeta griego, y ya en Roma, Catulo, por ejemplo, con sus poemas de amor, Ovidio y Horacio, que fue el famoso poeta del Carpe Diem. Nada, lo menciono no porque vayamos a profundizar desde acá, pero sí para saber desde dónde partimos a la hora de hablar de poesía, como un dato, no menor. Antiguamente también, no digo ya en la Grecia o la Roma antiguas, pero sí hace muchos años, hace siglos, se escribía poesía únicamente en verso. Y esta poesía tenía normas de composición que estaban muy definidas, muy delimitadas, muy vinculadas a lo que era la métrica, es decir, a la conformación de versos con un número específico o tal de sílabas, por ejemplo, un verso octosilábico, octosílabo, o un verso endecasílabo, solo por dar un ejemplo, también con una rima específica que le hacía tener un ritmo particular y por lo tanto también conformar un tipo particular de poema en su totalidad. Por ejemplo, un soneto, un cuarteto, una redondilla, solo por dar ejemplos. Ahora bien, la poesía que surge a principios del siglo XX, que se conoce como poesía modernista, se caracterizó en parte por romper un poco con las formas clásicas. Empezó a usarse mucho el verso libre, lo que quiere decir que el autor se desligó de las formas de composición tradicionales, rompió con esto, subvertió la forma de producir poemas y se sintió libre de experimentar, de innovar, de crear, de buscar nuevas formas estéticas en torno a
lo que era la métrica, el lenguaje, el verso, la rima, el ritmo, etc. Por lo tanto, y esto tampoco me parece que está de más mencionarlo, hay que tener en cuenta la influencia de los tiempos, de las épocas, de los contextos de producción, porque estos han sido y siguen siendo en parte causa y en parte consecuencia de muchas de las características, y no solo de las características, sino de las corrientes estéticas en su totalidad, desde el barroco, pasando por el romanticismo, por el neoclasicismo, por el modernismo, las vanguardias y lo que viene después también. Bueno, continúo en el próximo video.